Buenos días y bienvenidos a todos a nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos esta semana con un vistazo a la demanda. Como siempre, pues notamos entonces para esta tercera semana del año un fuerte incremento de la demanda. Sin embargo, llegando a una demanda bastante normal dentro de la distribución de los años anteriores. La demanda aumentó un 3,7% respecto a la semana anterior, pero si comparamos con los años anteriores, estamos debajo del 2021, donde estamos en un momento de hora de frío, por debajo del 2020 y también por debajo de los años 2018, 2017, por ejemplo, y 2019. Entonces estamos en un nivel de demanda totalmente normal respecto a comparado con los años anteriores. Es normal que haya aumentado porque estamos en invierno, en un momento donde igual la semana pasada hubo algo más de frío, entonces más necesidad también de calefacción para los que usan calefacción eléctrica. Sin embargo, no está a los niveles de los años anteriores. Una parte de esto se debe a unos clientes, unos consumidores industriales que pueden haber bajado su consumo debido a los altos precios de la energía. Y otra cosa es también necesariamente el impacto del fuerte crecimiento del autoconsumo de la generación distribuida en España. Salió esta mañana una noticia que comentaba que se había otra vez multiplicado por 2 el crecimiento del autoconsumo en España en 2021. Esto va a seguir así. Entonces, claramente, eso también tiene un impacto sobre la demanda. Planteo todas esas fuentes, esas razones para explicar esa demanda más baja este año respecto a los años anteriores. Todavía no está disponible la información para poder medir y saber exactamente cuál impacta más que el otro. Entonces, son un poco todos el clima, el impacto de los precios altos, pero también la evolución de la naturaleza de la demanda y sobre todo su reducción gracias a una generación distribuida y al autoconsumo directamente. Pero bueno, entonces tuvimos una demanda que creció respecto a la semana anterior. Sin embargo, un precio que bajó ligeramente. El precio semanal del pool la semana pasada bajó 8 euros respecto a la semana anterior para estabilizarse a 206 euros el megavatio hora. Respecto a los años anteriores, ya ni lo comento, bueno, sí, estamos en precios muy altos, comparado con el año pasado, estamos en lo que llamábamos en su momento precios altos, que eran como más o menos un tercio de lo que son hoy. Pero es verdad que si miramos comparado con lo que hemos tenido el mes pasado, bueno, tampoco están tan altos. Dicho de otra forma, podría ser incluso peor. Pero bueno, la demanda aumentó, el precio bajó, a pesar de tener, como vais a ver ahora, una generación de eólica más baja y más uso del gas. Y eso ha sido claramente gracias al comportamiento de la semana pasada de los mercados del gas. Adrián os lo presentará en unos minutos. Eso es lo que realmente ha impactado más la variación del pool la semana pasada y sobre todo que ha permitido evitar que suba, digamos, respecto a la semana anterior. De ahí la importancia otra vez de los mercados de commodities en la formación del precio del pool. No es solo la propia operación del mercado eléctrico, sino también lo que se viene antes, es decir, pues, los combustibles, las emisiones de CO2. Ahora, entonces, entrando en un sumario de la semana pasada, un vistazo a la generación eólica y solar en Francia, España y Portugal. En Francia siguió baja la generación eólica, llevamos un par de semanas así en Francia. La semana pasada hubo más viento en realidad en la zona central y norte de Europa, en el Mar del Norte. La semana pasada hubo unos cuantos días realmente con mucho viento en toda esta zona, más en Alemania, en Dinamarca, por esta zona. Y es verdad que en la zona suroeste de Europa, entonces para lo que va de Portugal a Francia, un viento bien bajo al principio de la semana, igual más alto en Portugal que en el resto, que en los dos otros países, en particular lunes y martes. En porcentaje
tener tanta generación de eólica en Portugal como en España o Francia significa que en Portugal el factor de planta era sustancialmente más alto. Una ola aquí de viento que llegó el viernes en España, ayudando un poco también aquí a contener los precios. Pero globalmente, el mensaje aquí para la semana pasada es una producción eólica que ha bajado. Estadísticamente en España está cerca de la media, pero en la franja baja, digamos, en un 30% de la distribución, pasando el primer tercio, digamos. Entonces, ahora si miramos el mix de generación horario a lo largo de la semana, buena noticia, por fin volvemos a tener todo el parque nuclear disponible a plena potencia y eso claramente ha venido bien para evitar usar más gas todavía que lo que hemos usado la semana pasada. Notar aquí esta muy fuerte generación de gas con una parte muy relevante baseload. Aquí tenemos en baseload de gas casi 4 gigas siempre presentes el principio de semana, 5 gigas en baseload, más una parte que aporta la punta del día, apoyado por la hidráulica, como siempre. Estamos usando más hidro porque ahora sí que empieza a haber algo más de disponibilidad. Hoy no veremos la distribución de afluentes, pero seguimos en la parte media de distribución. Claramente sigue faltando agua. Pero bueno, estamos en enero, podemos usar un poco más de agua y viene bien efectivamente para compensar esta falta de eólica, pero sobre todo viene bien para exportar hacia los países vecinos. Como mencionaba, Francia también tuvo poca eólica, su situación de escasez energética globalmente va de falta de disponibilidad nuclear sigue. Y entonces, pues Francia sigue en una situación de importar energía desde sus vecinos, tanto desde la península ibérica como desde el resto de Europa. Y entonces, claramente, la semana pasada, este alto uso de combustibles fósiles ha sido también para poder exportar a los países vecinos. Eso resultado, como siempre lo recordamos y lo voy a recordar otra vez, eso siempre resultado de la optimización europea de los distintos mercados y de la generación globalmente en Europa. Eso es un óptimo global que tiende globalmente a reducir el uso de esas fuentes. Pero bueno, entonces, en España, mucho gas la semana pasada a un precio más bajo, por lo menos, y al tener esas fuertes exportaciones hacia Francia, pues globalmente España se quedó casi toda la semana con precio inferior al precio francés. Toda la semana, salvo en la punta del domingo aquí, donde España quedó durante unas horas con un precio superior al de Francia, después de 24 horas perfectamente acoplados. Un acoplamiento de 36% la semana pasada, un tercio del tiempo, no está mal, tomando en cuenta la tensión en la red europea últimamente, no está mal, un tercio del tiempo acoplados. Notáis que fue sobre todo por las noches, porque durante el día, pues claramente estamos exportando energía solar, también de gas globalmente, y notar por último, en este perfil horario, cómo se nota cada vez más la caída de precio durante el día gracias a la generación solar. Y estamos en la tercera semana de enero, así que más adelante en el año, cuando llegaremos a la primavera, ese tipo de perfil aquí, con un precio que baja sustancialmente durante el día, o como ese día, o como aquí, es algo que vamos a seguir notando cada vez más. Eso es lo que os quería contar. Voy a dejar a Adrián seguir con los mercados de los commodities. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Valentín. Tuvimos una semana en el gas en la que se siguieron perdiendo posiciones con respecto a la semana anterior. Se volvió a repetir, de hecho, un poco lo que era la tónica de la semana anterior, es decir, encontramos que el gas va cediendo posiciones a medida que va avanzando la semana. A principios de la semana, de hecho, marcó máximos de nuevo en los 90 euros por megavatio hora y al final pues va, ya digo, cediendo posiciones hasta que el último día y debido a las tensiones que ya se trasladaron al precio
entonces a las tensiones de Ucrania que se terminan por trasladar al precio, pues se recupera parte de lo perdido, aunque el neto de la semana siguió siendo negativo, cerró con una pérdida del 9,2% hasta los 78,98 euros el megavatio hora. Como ya venía pasando en semanas anteriores, hemos comentado aquí, pues bueno, los factores que han ido tirando del precio hacia abajo han sido tanto unas temperaturas que siguen sin ser severas, como la llegada masiva de gas natural licuado. De hecho, por ejemplo, la semana pasada en Bloomberg, el jueves, se informaba sobre la intención de la gasista china Sinopec de vender al mercado spot la carga de hasta 45 metaneros. Veremos la semana siguiente cómo esa subasta de venta no ha sido tan exitosa como se preveía, porque la intención de la empresa pues, era vender a unos precios mucho más elevados de lo que los compradores estaban dispuestos a pagar, pero era un indicador claro de que de momento la tendencia de llegada de metaneros a Europa no parece revertirse, porque en este caso pues bueno, los asiáticos no están pujando como si pujaron por los barcos el año pasado. Entonces, bueno, pues estos dos factores, las temperaturas relativamente suaves o al menos no severas, junto con la llegada de metaneros, han hecho que los almacenes europeos, pese a estar en mínimos históricos para esta época del año, en el 45,5%, no se están vaciando al ritmo de otros ejercicios, por ejemplo, del año pasado, y que está en el origen de las tensiones que estamos viviendo este año en el nivel de los almacenamientos, y eso liberó algo la presión sobre los precios, pero sigue estando la volatilidad a flor de piel. Si no hay cambio en los factores señalados, que es mucho decir, pues podemos pensar que los almacenamientos pueden terminar en un nivel entre el 15 y el 20%, ya también hemos comentado en semanas anteriores, pero bueno, todavía queda invierno y a nadie se nos escapa que las tensiones que está habiendo ahora entre Ucrania y Rusia, pues bueno, puede tener un impacto elevadísimo en los mercados financieros relativos al gas. No solo en los relativos al gas, pero en este caso, que es lo que nos importa, en los que bueno, cotiza el gas y los futuros del gas. ¿No? Cualquier cambio, cualquier declaración pues está teniendo impactos muy fuertes en la evolución de precios, y pensamos que eso va a ser la tónica de los próximos días. ¿Qué pasó con el CO2? Pues que se apuntó, en contra de lo que ocurría con el gas, se apuntó una subida del 2,9 la semana pasada, llegó a superar los 85 euros por tonelada, llegó hasta 85,97, cerró ganando un 2,9, ya digo, hasta los 84,47. El jueves veníamos diciendo que la tónica de las semanas anteriores era un poco movimientos en un rango limitado de precios entre los 80 y 84 euros la tonelada, con una demanda que estaba bastante alicaída, y que eso se tradujo en una subasta muy bajista la semana anterior. Bueno, pues la semana pasada todo esto se revirtió el jueves. Veis aquí que el movimiento fue muy fuerte al alza, porque hubo una subasta tremendamente alcista, es decir, toda la demanda que no había aparecido en los días anteriores apareció de repente el jueves, con la semana que podemos decir más alcista en un año en lo que respecta a posiciones o a número de oferentes. Llegaron a registrarse hasta 116 participantes ofreciendo bueno, pues posiciones de compra en el mercado primario de X de subasta de derechos, y la subasta terminó liquidándose con una prima de 25 céntimos sobre el spot. Ya decíamos que la semana anterior el descuento había llegado a ser casi hasta de 60 céntimos, aquí la prima fue de 25 céntimos, y al haber tantísimas entidades, hubo varias que se quedaron, parece ser que eran entidades de cumplimiento normativo, es decir, entidades que están bajo el paraguas del Sistema Europeo de Intercambio de Emisiones. Bueno, pues las entidades que no se vieron adjudicadas en la subasta del día acudieron al mercado spot y tiraron de los precios hacia arriba, ya digo, hasta los 85,97. Luego, pues el mercado absorbió un poco esa demanda y los precios terminaron por debajo, pero es verdad que los soportes del 80 parece que de momento se olvidan, y ahora el mercado vuelve al mirar al alza, ya digo, tras un cambio muy drástico en la demanda con respecto a semanas o días anteriores. Y por último, el petróleo
lo que hizo fue continuar también con su escalada de precios hasta alcanzar el máximo de los últimos 7 años, llegó hasta los 89,5 dólares el barril, lo que se acompañaba además con un nivel de backwardation relativamente elevado que superaba incluso al dólar, es decir, la diferencia entre los contratos de futuros de los siguientes 2 meses pues era de más de $1 por barril, lo que hacía también, lo que era un indicador claro de que los precios volvían a estar presionados al alza. La Agencia Internacional de la Energía lo que hizo fue publicar un informe con el nivel de inventarios de la OCDE, que es el mínimo de los últimos 7 años, y lo que ha acompañado, pues por problemas en el lado de la oferta. Se mencionaba, por ejemplo, la semana pasada las dificultades o la suspensión del oleoducto entre Irak y Turquía, pues por una serie de explosiones que ocurrieron en él, y el hecho de que Rusia parece que no pueda cumplir con su producción programada para hasta la mitad de este año. Bueno, pues todo eso está tirando para arriba de los precios, junto con una demanda, ya digamos, que se traduce en unos inventarios muy bajos a nivel OCDE. Ahora ya sabemos que los países consumidores, en especial Estados Unidos, está en otros problemas, más en el corto plazo, como es la posición o la incertidumbre que hay sobre Ucrania, pero esperamos que si los precios del petróleo no se relajan, se relajaron algo ayer, porque también ya decimos que muchas veces los mercados financieros están muy ligados, ayer tocaba bajar, bajó el petróleo, pero si los precios se mantienen en estos niveles, esperamos que Estados Unidos reaccione como lo hizo en el pasado reciente. Y los futuros de electricidad lo que hicieron fue básicamente seguir con algo de compensación por la parte del CO2, pero seguir lo que pasaba con el gas. Y si ahí veíamos que los futuros caían en el corto y en el largo plazo, pues aquí también pasó lo mismo. El Q2, Q3 y Q4, que están exactamente en los mismos niveles, venimos diciendo que está reflejando perfectamente lo que pasa en los Q2, Q3 y Q4 y Q1 del 23 en el mercado de gas. Se está reflejando, ya digo, perfectamente en el mercado de electricidad, en el mercado de futuros de electricidad. Y aquí pues lo que pasó fue que cayó el Q2 un 1,5 hasta los 169, el Q3 cayó un 3,2 hasta los 168 y el Q4 cayó un 3,9 hasta 168. Precios muy similares y que pensamos que se van a mantener así, mientras que el Q2, Q3 y Q4 sigan alineados ahora mismo en los altos 80, es decir, están ya casi llegando a 90. Decíamos el día pasado que estaban por debajo de los 70, ahora están en los 80 euros el megavatio hora. Por el lado de los CAL, pues tuvimos el CAL 23 que subió, en este caso, un 1,9 hasta los 109 euros megavatio hora, y el 24 cayó un 1,3 hasta los 75 euros el megavatio hora. Esto era todo por mi parte, muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Os deseamos un excelente día, una buena semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.